A ver. Bueno, vamos a arrancar con el curso. Para todos aquellos que no saben bien cómo va a ser la lógica del curso, me voy a tomar unos segunditos para contarle qué es lo que vamos a hacer en el transcurso de todo este curso, todo este mes. Lo que primero que tienen que saber es que es un curso de 25 horas, el curso tiene en total 25 horas, es un curso semipresencial, quiere decir que vamos a tener 4 encuentros presenciales por videoconferencia y que van a tener que enviarme 4 trabajos prácticos con 4 consignas al finalizar cada clase. ¿A dónde van a mandar esos trabajos prácticos? A mi correo electrónico, que es Pablo Valleto. Tiene que repetir. Pablo de Delta, vos nos escuchás bien. Disculpá la primera interrupción de Delta. Yo te escucho bárbaro. ¿Se está escuchando bien? Bárbaro. Ah, entonces es problema nuestro. Te escuchamos bien entrecortado. Nosotros tampoco escuchábamos bien en Rafaela. Levantá el sonido. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, escucha bien, no tiene problema. Bueno, les venía diciendo, en todo caso, si no escuchan, me avisan. Les venía diciendo que es un curso que tiene 25 horas, que es teórico-práctico, que al finalizar cada encuentro vamos a dar una consigna de trabajo. Esa consigna de trabajo es un trabajo práctico que ustedes me tienen que enviar a mi casilla de correo electrónico, que es pablovalleto@hotmail.com. Valleto se escribe B larga A-L-E-T-O, y que los trabajos prácticos se realizan de forma grupal. Siempre me preguntan el grupo de cuánto está integrado y yo lo digo que lo dejamos a criterio de cada regional, pero que tratamos de que no sean más de 10 personas, 8, 5 personas es un buen número para que desarrollen un trabajo práctico. Al finalizar el curso, al finalizar las 4 clases presenciales, vamos a tener un pequeño trabajo final que lo van a realizar también en grupo, ustedes, y que producto de las 25 horas y de este curso, vamos a emitirle un certificado de aprobación del curso que lo hicimos pasar por el Consejo Directivo de La Plata, entonces el certificado va a tener el número de resolución. Ese certificado que nosotros le vamos a enviar a ustedes por aprobación del curso, ustedes deberían fotocopiarlo e incluirlo en el legajo personal de cada uno, porque a la hora de un concurso, cuando ustedes concursen en su momento, les va a sumar puntaje. Este curso, al tener 25 horas, les suma punto a la hora de concursar. Quiere decir que tenemos una doble ganancia. Por un lado, bueno, vamos a estar charlando estos 4 encuentros respecto de la comunicación y a su vez con el certificado van a poder concursar, van a poder sumar punto el día de mañana cuando concursen. ¿Esto está claro? Sí, está claro. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar un poquito respecto del curso. Como ustedes saben, esta es la segunda vez que se dan. Nosotros este curso ya lo dimos en el mes de junio y lo volvemos a dar porque había mucha gente que por una cuestión de horario no lo podía hacer, así que lo hicimos en un horario distinto. Bueno, en principio el curso se llama Comunicación Institucional 1. Le pusimos Comunicación Institucional 1 porque no descartamos en algún otro momento hacer un nivel 2 de este curso. Y como ustedes saben, cuando planteamos el tema del curso, lo planteamos en vamos a ver 2 ejes, porque el curso se llama Comunicación Institucional 1 y esas dos... Hola. Hola. Sí. Delta. ¿Cómo va? Es que Delta se había caído, Pablo. Reinicien ustedes, desconéctense y conéctense de nuevo porque el problema es de ustedes. Desconéctense y vuelvan a conectarse. Y el tema es que dependemos del departamento de GESI. Rápido, Pablo. Y no tenemos mesa de ayuda tampoco. Bueno. Al que no lo pueda ver, el video lo vamos a subir después a la página del gremio, así que la pueden ver también ahí después la clase de nuevo. Al quien tenga algún problema o alguien que no haya asistido.
Bueno, Pero tenemos que registrarnos. como les decía, apaguen los micrófonos. Como les decía, las dos primeras clases van a estar vinculadas a la comunicación. Vamos a hablar, la clase de hoy y la clase de la semana que viene vamos a hablar exclusivamente de comunicación. Y las últimas dos clases vamos a hablar de la comunicación dentro de las instituciones. Todos nosotros trabajamos dentro de la universidad, por ende no va a estar ajena a cómo es la cuestión de la comunicación dentro de la universidad. Esos dos conceptos, comunicación e institución, se van a unir en las últimas dos clases. Las últimas dos clases vamos a ver el vínculo que existe entre la comunicación y la institución. Pero para poder llegar a ese punto, previamente tenemos que hablar de comunicación. Tenemos que establecer algunos criterios comunes respecto de la comunicación, qué es la comunicación, bueno, y distintas cuestiones. Para eso, hoy vamos a desarrollar el concepto de comunicación. Este es nuestro punto de inicio. Vamos a hablar de comunicación. A mí me gusta hacerlo bastante interactivo, así que en este caso vamos a hacerlo participativo. Cuando le voy a ir preguntando a algunos, cuando hablamos de comunicación, Córdoba, ¿qué entendemos de cuando hablamos de comunicación? Cualquier compañero que quiera hacer un aporte. Una interrelación entre receptor y emisor. Bien, hay una relación entre un emisor y un receptor. Bien, se empiezan a aparecer elementos. A ver, instituto. Hola. Y en donde se quiere transmitir una idea. Y se quiere transmitir una idea. Hay un emisor, hay un receptor y se quiere transmitir una idea. Instituto. Mensaje. O es un mensaje lo que se quiere transmitir a través de un proceso de comunicación. Bien, hay un mensaje. Bien. Delta, última. Delta. Se había desconectado Delta recién. No, pero Estamos yo en no, Neuquén, si no. Del Neuquén. También tiene que haber un código y un canal. Bien, tiene que haber un código y un canal. Bueno, en principio hay muchísimas definiciones de comunicación. Nosotros tomamos una, que la idea es que veamos cuál es esa definición y después vayamos a desglosarla. La idea de hoy es que podamos meternos en un proceso que hacemos de forma automática, porque si hay algo que el ser humano, en su condición de ser humano, hace es comunicarse. Todo el tiempo estamos comunicando y estamos comunicándonos. Entonces, la idea es que podamos entender cómo funciona este proceso. Bueno, una definición dice es un proceso de transmisión de ideas o pensamiento de una persona a otra con el objeto de crear la comprensión en el pensamiento de la persona destinataria de esa comunicación. Esa es una de las posibles definiciones, hay miles. Pero bueno, básicamente, como dijeron ustedes, en todo proceso de comunicación, ¿qué hay? Hay un emisor, hay un receptor, y hay un canal. Esos serían los tres elementos básicos. El primer esquema de comunicación, la primera persona que pudieron esquematizar este proceso de comunicación, que inicia con estos tres elementos, un emisor, un receptor y un mensaje, fueron dos ingenieros que se llamaban Shannon y Weber. Esos dos ingenieros, a partir de la observación, se dieron cuenta que había una torre, que era una torre 1, que estaba distante de una torre 2 y que a partir de una señal luminosa que la torre 1 le enviaba a la torre 2 y un código que compartían en común, transmitía determinada información. Entonces, a partir de la observación de ese proceso que se estaba dando entre las dos torres y la señal luminosa, pudieron esquematizar este primer esquema de comunicación que dijeron, hay un emisor que es una torre que mediante una señal luminosa le transmite a una torre que está alejada, que es la receptor de esa información mediante la luz, la información. Y en la medida que esa torre recibe la información y la interpreta, esa torre 2 le contesta mediante una señal luminosa. A partir de la observación de ese fenómeno, se pudo esquematizar este primer esquema de comunicación, que es emisor, mensaje, receptor. Son los tres elementos básicos que hay en un proceso de comunicación. Ahora bien,
Este proceso de comunicación que se graficó cerca de la década del 60, después fue sufriendo una serie de transformaciones. ¿Por qué? Porque las sociedades evolucionaron, porque las teorías evolucionaron y porque se fueron dando cuenta que el proceso de comunicación es muchísimo más complejo que la comunicación entre dos torres. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando leímos la definición recién, decía que todo proceso de comunicación tiene una intencionalidad. Cuando yo me comunico con una persona, intento persuadirle, o intento comunicarle, o intento explicarle mi parecer de las cosas. Y mi parecer de las cosas está sustentado en los conocimientos que yo tenga. Lo que se va a poner en juego es el campo de conocimiento que cada persona tenga. ¿Cuál es la experiencia? Por ejemplo, yo cuando les pregunté recién a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es la comunicación? Cada uno de ustedes dijo algunos elementos. La comunicación es una transmisión de ideas de un emisor a un receptor. Eso es el campo de experiencia de cada uno. Es la información que nosotros tenemos, que conocemos porque la hemos adquirido en los procesos formales de educación o que la hemos adquirido en distintas charlas. Uno adquiere en ese campo de experiencia que tiene una cierta información que es la base de conocimiento para sustentar toda la comunicación que tiene. Cuando por ejemplo se da el caso de un proceso de comunicación entre un paciente y un médico, generalmente los médicos explican con un idioma médico un diagnóstico médico. ¿Y qué pasa? Muchas veces ese médico que explica, que comunica cuál es el diagnóstico del paciente, la otra persona puede llegar a no entenderlo. ¿Por qué? Porque el campo de experiencia, o un científico puede explicar una teoría científica con determinado lenguaje y determinada forma, que si el receptor no tiene esos conocimientos o esa información o ese lenguaje, puede haber ahí una no comunicación, por decirlo, porque el campo de experiencia del emisor y del receptor es distinto. Entonces decimos que emisor y receptor, digamos, tienen un campo de experiencia o conocimientos previos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en todo proceso de comunicación hay un emisor que codifica un mensaje. ¿Qué significa codifica? Elabora un mensaje. Cuando una persona quiere comunicar algo, yo por ejemplo, que estoy hablando de comunicación, para poder armar esta clase, codifico un mensaje. ¿Qué es codificar un mensaje? Es ordeno las ideas. ¿De qué forma vamos a empezar a hablar de comunicación? Bueno, se elabora un mensaje, se ordena, se codifica. Y lo comunica ese mensaje, lo lanza, lo pongo en común con todos ustedes. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes decodifican ese mensaje. Esa decodificación es la interpretación de ese mensaje. Entonces, entre emisor y receptor se da también este vínculo de codificación y decodificación de mensaje. La codificación y la decodificación de los mensajes siempre está vinculado, como lo graficamos ahí, al campo de experiencia que se tenga, al campo de experiencia previa. Yo elaboro un mensaje en base a los conocimientos que tengo, lo elaboro y lo comunico. Elaboro y comunico. Y cada uno de ustedes, que son los receptores, decodifican el mensaje, lo interpretan según el campo de experiencia que se tiene. Esto es básico para entender, para empezar a abrir un poco esto de que emisor, mensaje, receptor. La idea nuestra en esta clase va a ser meternos ahí adentro, emisor, mensaje, receptor, y ver cómo funciona esto. Cómo es esta relación de emisor, mensaje, receptor. Por ejemplo, y para eso es fundamental esto de codificación, decodificación. Esto que nosotros estamos viendo y estamos analizando es algo que hacemos de forma automática, porque lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos de forma inconsciente. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de que es un proceso automático, porque es algo innato nuestro. El hombre es hombre en base a la capacidad de comunicarse que tiene. Y no comunicamos solamente con el habla, comunicamos con muchísimas otras cosas. Con la postura corporal comunicamos, con la forma de vestirnos comunicamos,
a la hora de elegir las palabras que usamos, qué palabra usamos y qué palabra no estamos usando, y qué decimos y qué no decimos, también habla de nuestra comunicación. Y también, lo estamos viendo acá, hablamos de comunicación interpersonales, que es comunicación entre personas, entre, en este caso, yo y ustedes. Acá, si podemos decir, hay dos, yo sería el emisor y ustedes serían los receptores, pero en este caso es un receptor colectivo. Ustedes son un receptor, pero son 100 y pico de personas que están recibiendo este mensaje y que yo lo estoy codificando, y cada uno de ustedes lo está decodificando de una forma parecida pero distinta, porque cada uno interpreta también las cosas desde su propia forma de ver el mundo, y ahora lo vamos a ver eso. Pero sí está bueno entender de que la comunicación no siempre es entre personas. Por ejemplo, nosotros tenemos códigos de comunicación establecidos que cuando nosotros vamos manejando un auto y llegamos a un semáforo y el semáforo está en rojo, frenamos. Y ahí hay un proceso de comunicación entre nosotros y el semáforo, y entre nosotros y un montón de códigos que están establecidos, porque cuando hay un semáforo en rojo, frenamos. Ahí hay un proceso de comunicación también. Entonces, hay comunicación interpersonal, pero hay procesos de comunicaciones que también no son entre personas. ¿Esto está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, yo me entusiasmo y voy medio rápido, cualquier cosa me avisan. Bueno, la cuestión también que es importante es que todo proceso de comunicación se da en un lugar determinado. Todo proceso de comunicación se da en un lugar determinado. Por ejemplo, nosotros ahora, como dijimos, estamos teniendo un proceso de comunicación entre yo, emisor, y ustedes, receptores, y está en un espacio áulico, porque se entiende que nosotros venimos a este espacio a problematizar o a discutir o a charlar sobre la comunicación. Es un espacio áulico, estemos donde estemos. Es virtual, pero es áulico. Ahora, yo en mayor o menor medida con ustedes nos conocemos, porque nos hemos visto, y si nos cruzamos, no en un espacio áulico, sino que nos cruzamos en la calle o en alguna regional, el proceso de comunicación que se van a dar entre ustedes y yo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el entorno determina el mensaje. Este lugar donde estamos teniendo el proceso de comunicación determina que yo estoy con ustedes en un rol de, no sé, de profesor, y ustedes que estamos discutiendo. Entonces, yo tengo que mantener las formas, tengo que tratar de hablar pausado, no puedo decir malas palabras, tengo que tratar de ser el lugar donde se determina el proceso de comunicación, determina la comunicación. ¿Se entiende? Si yo me cruzo en la calle con cualquiera de ustedes y le voy a decir, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y ahora eso no se los voy a decir, porque estamos en otro lugar. Este lugar hace que se determine el mensaje o la forma que tiene que tener ese mensaje. El medio, el contexto, por eso en el cuadrado, en ese dibujo está dibujado, el contexto determina el mensaje. El contexto es otro de los determinantes del mensaje. El emisor es uno de los determinantes del mensaje, porque el emisor construye el mensaje o codifica, vamos a decir codifica. El emisor codifica el mensaje a partir de su campo de experiencia, lo que quiere decir, y elige lo que quiere decir. Y ese mensaje está condicionado por el emisor, pero también está condicionado por el contexto. El lugar donde se determina el proceso de comunicación o donde se da esa charla determina el mensaje. No es lo mismo tener una charla en un boliche que tener una charla en el trabajo, o si alguien lo está escuchando, o con quién se está teniendo el proceso de comunicación y en qué lugar determinan el mensaje. Eso es un concepto clave. Yo quiero que eso quede claro. Entonces hablamos de que hay un emisor que codifica o elabora un mensaje, que lo comunica por un canal. Hay un receptor que lo decodifica, que lo interpreta, y que en base a eso responde. Cuando yo les pregunto a ustedes,
yo les pregunto, yo emisor, les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por comunicación? Ustedes receptores me responden, yo entiendo tal cosa. Decodifican la pregunta y responden. Eso es la realimentación, que ahí está puesto como feedback, que sería realimentación. En realidad estamos hablando de una charla. Cuando dos personas charlan, uno emite un mensaje, el otro la recibe. Cuando esa persona le va a responder, me va a responder a mi emisor, se pone en carácter de él de emisor. Y yo paso a ser receptor. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Yo les quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta todos estos elementos que están ahí plasmados y que los estamos viendo y lo que acabamos de analizar. Teniendo en cuenta todos esos elementos, en un proceso de comunicación, ¿cuál es el elemento más importante? Digamos, cada palabra es un elemento. ¿Cuál es la palabra más importante que aparece nombrada en todo ese esquema? En un proceso de comunicación. Escucho y justificación. Quiero que me digan cuál es la palabra y que la justifiquen. El contexto o la información que se quiere transmitir. ¿Contexto? Mensaje. Mensaje. Digan, por favor, digan la regional. ¿De qué regional? Mensaje. Córdoba. Mensaje. Córdoba, mensaje. El mensaje. De a uno. Nosotros decimos que es feedback, porque puede estar el mensaje, las palabras, el emisor, el receptor. Pero si el emisor emite y el receptor no lo recibe y no hay una respuesta, el mensaje murió. Entonces el feedback es porque la comunicación se mantiene. ¿Cuál fue la palabra? Feedback. 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 Acá en el rectorado dicen feedback. ¿Qué más? El mensaje. Mensaje. ¿Qué más? Regional Tucumán, mensaje. Mensaje Tucumán. ¿Agustina qué dice? Yo el canal, porque en realidad si no hay algo que... O sea, si ese mensaje no se entiende, se pierde todo lo demás. Acá una compañera dice canal, que el canal es fundamental porque si el canal no se comprende, no hay mensaje. Bueno, esto es muy subjetivo, es otro de los conceptos que vamos a hablar en un ratito, subjetividad, objetividad. Para mí, la palabra clave de todo proceso de comunicación, no quiere decir que yo tenga la verdad, pero para mí la palabra clave en el proceso de comunicación es decodificación. ¿Y por qué para mí es decodificación? Porque el proceso de comunicación está sujeto a que el destinatario del mensaje comprenda lo que se le quiere decir. Si yo que trabajo en la comunicación de la APUTN, yo todo el tiempo me estoy preguntando, la pregunta que yo me hago todos los días cuando vamos a sacar algo de información, esto que estamos comunicando, ¿lo va a entender la persona que es destinataria de este mensaje? Cuando uno habla, una persona piensa una clase, o cuando una persona piensa lo que va a decir o lo que sea, es fundamental que se pregunte si lo que no piense en sus palabras, sino el destinatario de ese proceso va a entender lo que yo le estoy diciendo, va a poder decodificar lo que yo estoy queriendo comunicarle, porque el proceso, justamente la clave en un proceso de comunicación es que el destinatario entienda lo que uno le quiere decir. Como cuando uno tiene una charla con un amigo, con una persona, con una pareja, le dice, ¿vos me entendés lo que yo te estoy diciendo? Lo que quiere decir es, ¿vos decodificás lo que yo te estoy queriendo decir? ¿Lo interpretás? Entonces, no quiero decir que... Sí. En base más Karina, de Córdoba, en base un poco a lo que vos decís, sí. Digamos, para que haya comunicación, independientemente, tiene que haber un feedback, ¿sí? Tiene que haber una ida y una vuelta. Sí. Sí. Si vos estás dando un mensaje, ¿sí? O estás dando un mensaje y la otra parte, vos no sabes si la otra parte la decodifica, no hay comunicación, estás dando información, que es muy diferente al proceso de comunicación, ¿se entiende? Entonces, perfecto. Por eso yo te digo que para mí el proceso de comunicación,
ojo, personalmente, para mí, lo más importante es el mensaje. Bueno, bien. Sí, o podemos, mira, te la empato. Vamos a decir la decodificación de ese mensaje. Ok. Dale, acordamos ahí. Bueno, la cuestión es esta. Ahora, bueno, volvemos porque me perdí con esto. Estos serían los elementos que entran en juego en un proceso de comunicación. Ahora, como ven, lo que estamos haciendo es, empezamos diciendo emisor, mensaje, receptor, y ya vamos abriendo y vamos encontrando algunas cosas en el medio. Ahora, hay una discusión posterior a todo esto. Ustedes fíjense que siempre que se dibuja, si yo les digo a ustedes, grafiquen un proceso de comunicación, todo el mundo graficaría con mayor o con menor cantidad de elementos este dibujo que nosotros tenemos en pantalla. Todo el mundo diría, hay un emisor que mediante un mensaje se comunica con un receptor. Eso es lo que dirían más o menos todos, poniéndole canal, feedback, todos los elementos que quieran, pero graficarían este proceso de comunicación. Ahora, hay una cuestión que es fundamental que entendamos, y que es la cuestión de la política vinculada a la comunicación, que más vamos a estar charlando de esto en la clase que viene, pero que me parece que ya lo tenemos que introducir. ¿Por qué? Porque siempre se grafica al emisor y al receptor de una forma horizontal, al mismo nivel. Y la mayoría de los procesos de comunicación están atravesados por las relaciones de poder, por la política. Nosotros decimos esto, acabamos de decir hace un rato, que acá hay un proceso de comunicación. Yo, Pablo, estoy emitiendo un mensaje de la comunicación y ustedes son un receptor colectivo de este proceso. Y acá, si lo tuviéramos que graficar, no sería una relación horizontal, no lo graficaríamos en principio como una relación horizontal. ¿Por qué? Porque Norberto me presentó como el docente de comunicación y yo les estoy contando a ustedes con mis palabras y con mis argumentos qué es la comunicación, y ustedes en todo caso están escuchando, y yo estoy hablando y ustedes están callados, y cuando yo les digo a ver qué opinan, ustedes opinan. Entonces, más bien, cuando hablamos... Sí. Profesor de instituto, Sí. disculpe que interrumpa la clase. Nosotros deberíamos ver proyectada la imagen en azul, Sí. como una presentación PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí. Porque no la vemos, por eso. Bueno, vamos a hablar con los técnicos de acá a ver si es un problema Sí. nuestro. Igualmente, después de que termine la clase, va a estar subida la presentación y el video de toda la clase a la página. Pero hablen para así se los pueden conectar. Por eso, o sea, nosotros estamos escuchándolo atentamente a usted, pero también quisiéramos ver la presentación, por eso más que nada. Está buenísimo, sí, Vamos a hablen hablar. para que los conecten. Gracias. Yo sigo, Bueno, decíamos de la relación de poder. Siempre que hablamos de educación tradicional o de educación formal, nosotros hablamos del primario, del secundario y de la universidad, de la educación formal, la educación es la relación de comunicación que se establece dentro del aula, no es horizontal como lo vemos ahora en el dibujo, sino que es vertical. Hay un emisor que emite un mensaje a un receptor, y ese receptor tiene posibilidades de realimentar el sistema, pero en realidad el poder está en el emisor. Nosotros cuando íbamos al primario y al secundario, el docente nos daba una clase de historia o de geografía o de lo que sea. Al finalizar nos tomaba la lección y nos preguntaba, qué fue lo que yo dije sobre tal cosa, y nosotros le respondíamos y nos ponía una nota. Ese proceso de comunicación en realidad no se graficaría como lo graficamos, como veníamos viendo, de forma horizontal, sino se graficaría de forma vertical. Nosotros vemos un montón de procesos de comunicación que nosotros creemos o los graficamos de forma horizontal porque nos enseñaron que siempre se graficó de forma horizontal. Hay que graficarlo de forma vertical. ¿Por qué? Porque es el emisor, en realidad, el que tiene el control de ese proceso de comunicación. Cuando uno habla con una autoridad, con una persona que es jefe de nosotros, la relación
relación de comunicación que se da es esta. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene una relación de poder en ese proceso de comunicación sobre la otra. Entonces, ¿Pablo? sí. Entonces estaría sujeto a los roles que cumplen el emisor y el receptor, ¿esto? Mirá, esto está sujeto a muchas cosas. Y vamos a seguir profundizando. Déjenme profundizar un poco más y vamos a ir avanzando. Por ejemplo, la relación que tiene una madre o un padre con su hijo muchas veces es en esta forma de comunicación. Cuando le dice, tenés que hacer lo que yo te digo o andá a lavarte los dientes. Nosotros, todas las personas, muchas veces utilizamos estos mecanismos de comunicación. Es más, nosotros no decimos que o somos horizontales para comunicar cuando decimos, bueno, ¿a vos qué te parece tal cosa? Y entre los dos consensuamos una idea, o se hace lo que yo digo y vos tenés que hacer lo que yo digo. No es o una o la otra. Continuamente, un proceso de comunicación puede arrancar de una forma y pasar a la otra. Esto es dinámico. Yo vuelvo a decir lo mismo. Lo que estamos intentando es entender cómo funcionan los procesos de comunicación. No quiere decir o que sos horizontal o que sos vertical. Sos de las dos cosas todo el tiempo, pero lo que sí tenemos que entender es cómo funciona la comunicación y que el poder está vinculado a los procesos de comunicación. Algo que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver medios masivos de comunicación. Exclusivamente, cómo funcionan los medios masivos de comunicación. Y cuando hablamos de medios masivos de comunicación, hablamos de la televisión, de los diarios. Nosotros recibimos información a través de la información, a través de los medios masivos que son la televisión, la radio y un montón de otros medios que vamos a ver. La lógica con la que esos medios emiten la información, nosotros somos receptores. Vemos la televisión en nuestras casas o leemos los diarios en nuestro trabajo. Somos receptores de esos medios. Esos medios nos construyen las noticias, las construyen, las seleccionan, las eligen y las ponen en sus dispositivos y nos las comunican a nosotros por esos medios y nosotros somos receptores de esas noticias. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de discutir o de realimentar ese proceso? Muy poco, no digo cero, casi cero, poco. Ese proceso de comunicación entre un medio masivo de comunicación, un diario, una televisión, una revista, llámense lo que ustedes quieran, y nosotros receptores, se graficaría de esta forma, no se graficaría de la otra forma. Yo lo que quiero es, en esta primera clase, que podamos entender un poco cómo funciona la comunicación, cuál es esa relación que se establece entre emisor, emito un mensaje, receptor, lo recibimos. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo decodificamos nosotros receptores esa información? ¿Qué posibilidades que nos preguntemos después de este curso? ¿Qué posibilidades o cómo nos paramos nosotros frente a un proceso de comunicación? ¿Cómo nos paramos nosotros frente a nuestros compañeros? ¿Cómo nos paramos nosotros frente a los medios masivos? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué rol tenemos nosotros como receptores de los procesos? ¿Cómo decodificamos esta palabra que usamos hoy? Todos los procesos de comunicación que se dan en todos lados. Bueno, entonces, repasando. Vimos los elementos que hay en un proceso de comunicación: emisor, mensaje, receptor, codificación, decodificación, el contexto, y pudimos darnos cuenta que no siempre ese proceso es horizontal, sino que muchas veces es vertical. Está mediado por las relaciones de poder. Ahora lo que vamos a ver es que la relación que se establece entre los procesos entre emisor y receptor pueden ser tres. Básicamente pueden ser tres. Una la dijimos, es la horizontal, que la vimos, otra es la vertical, que es esta, y otra es esta que vamos a ver ahora. Mirá, está graficada horizontal, de forma horizontal, pero yo no la grafico. Esta sería una posición media entre lo vertical y lo horizontal, estaría en el medio. Y este se llama el modelo de premio y castigo. Modelo de premio y castigo. Este es tomado de un escritor uruguayo que se llama Mario Kaplun, que él problematiza mucho respecto de los temas de comunicación. La comunicación en las sociedades, si después lo quieren leer está bueno. 3 modelos de comunicación. Este es basado en los efectos, dice. ¿Quién tiene el control en este proceso de comunicación? Nosotros lo dijimos.
En el modelo anterior, o en el ejemplo anterior que era vertical, el poder o el que tenía más fuerza era el emisor, controlaba. ¿Por qué? Porque hay un emisor que emite un mensaje que es un padre a un hijo, que es un docente a un alumno, que es un jefe a un empleado, que es un medio masivo de comunicación a una sociedad. Esos procesos de comunicación se grafican de forma horizontal. Este modelo se llama de premio-castigo. Y el ejemplo sería también un padre con un hijo o un jefe con un empleado, con alguien que trabaja para él, que sería, si vos haces lo que yo te digo, dice el emisor, le dice al receptor, si vos haces lo que yo te digo, te doy un premio. Si vos no haces lo que yo te digo, te doy un castigo. Es un modelo de comunicación basado premio y castigo. Premio y castigo se llama. Sería algo intermedio. La persuasión, el concepto clave es la persuasión. Ahí lo dice. Yo no voy a leer lo que dice, pero bueno, algo está explicado también en las diapositivas. Y habría un tercer enfoque, que volvemos a nombrarlo, que es que es el que venimos describiendo antes, que es un modelo de comunicación horizontal, donde ya no hablamos de emisor y receptor. No hay yo soy un emisor y ustedes son un receptor. Hablamos yo soy un emisor-receptor y ustedes son un emisor-receptor. Entonces, digamos, los sentidos de verdad, yo no digo, sería, la comunicación no es lo que yo digo, sino entre todos, y a partir de interactuar y de poner en discusión ciertos conceptos, todos definimos lo que sería la comunicación. No me acuerdo quién fue que habló hace un rato que me dijo de el mensaje que yo le dije, mensaje de codificación, la decodificación del mensaje. Era una chica, no me acuerdo de qué regional. Pero básicamente... Córdoba. Córdoba, ahí. Córdoba, bueno, básicamente cuando hablaba, ella decía que se adelantó y porque se ve que sabía, que los procesos de comunicación justamente se dan cuando se da esta lógica. Es un entreaprendizaje. No se dice lo que yo digo es la verdad, el emisor, lo que yo digo es la verdad. Se dice, bueno, hay sentidos, cada uno tiene su campo de experiencia, cada uno tiene su visión y en definitiva lo que vamos a hacer es, entre todos, definir lo que es las cosas o establecer criterios. El sentido de verdad es circular. Y parte de la idea de que todos somos sujetos de conocimiento. Yo cuando arrancamos el curso de comunicación, digo, bueno, de comunicación en definitiva sabemos todo, porque todos nos comunicamos. Sabremos más, sabremos menos, pero cuando empezamos a interactuar los conceptos, nos damos cuenta que los conocemos, esos conceptos. Entonces, nos paramos en este modelo de comunicación. No es que yo tengo la verdad y el otro no la tiene. Alumno, por ejemplo, la palabra alumno viene del latín alumni, que es que no tiene luz propia. Entonces, el docente, parado arriba, en su posición de conocimiento, va a alumbrar a esa persona que no tiene luz propia. Entonces, esto sería justamente lo contrario. En un proceso circular de puesta en común de un montón de conceptos, en el cual discutimos un montón de criterios y un montón de cosas, llegamos a un punto en común. Ahora, vimos tres modelos. El horizontal, que es el vertical, que se lo dimos a un montón de procesos, y hay uno que es en el medio, premio y castigo. Siempre, a veces cuando damos esta charla o cuando dimos el curso anterior, dicen, ¿cómo? ¿Pero siempre soy autoritario o siempre soy horizontal? No, somos las tres cosas todo el tiempo. Cuando estamos hablando con un amigo, estamos hablando con una persona o estamos hablando con quien sea, a veces decimos, no, esto es como yo digo y estamos acá. Pero a la oración siguiente le decimos, pero ¿y vos qué pensás? Y estamos acá, en lo horizontal. No es que somos esto o nos comunicamos de esta forma, yo me comunico de forma autoritaria, no, yo me comunico de forma más horizontal. No, nos comunicamos de las tres formas todo el tiempo. Volvemos, lo que estamos haciendo es, los tres conceptos que teníamos, lo estamos abriendo así y estamos intentando entender cómo funcionan los procesos de comunicación. Los escucho a ustedes. Pablo de Delta, este modelo que tenés ahora en el PowerPoint,
no es ni horizontal, ni vertical, ni el de premio y castigo. ¿Está encuadrado dentro de alguno de ellos o es solamente No, este es el horizontal. Este es el horizontal. Sí, este es el horizontal. En este modelo no hay ni emisor ni receptor. Somos emisores y receptores a la vez todos. Yo te escucho a vos y aprendo, y vos me escuchás a mí y aprendés. Es el modelo más horizontal de todos. San Francisco. O quien quiera. Del Neuquén. Mar del Plata. Y una cosa, bueno, acá de Córdoba, estos tres modelos, ¿cómo los encajamos nosotros en esta institución? Bien. Nosotros como emisores, por ejemplo. Bien. Mira, la cuestión es la siguiente. Nosotros, como decíamos hace un ratito, vamos a estar analizando la comunicación dentro de las instituciones. Para mí la clase 3 es la clase clave, porque vamos a hablar de la UTN y vamos a hablar de la comunicación dentro de la UTN. Y el trabajo final va a estar vinculado a esto. Vamos a hacer un diagnóstico de nuestra área de trabajo respecto de la comunicación. Ese es el trabajo final del curso. Ahora, previo a eso, nos vamos a tomar el trabajo en esta clase de ver estos tres elementos, de cómo funciona la comunicación. Lo que a mí me interesa es que se entiendan estos tres modelos, que ustedes me digan que se entendió que a veces la comunicación es vertical y a veces es horizontal, que muchas veces la comunicación está mediada por la forma de ver del emisor, que el emisor tiene muchas veces en el proceso de comunicación un rol que es bastante preponderante, que el contexto determina el mensaje. Bueno, que todos estos conceptos se entendieron. Yo, la verdad, si ustedes me dicen que vamos bien, me pongo contento. Y cómo vamos a utilizar todos estos conceptos en nuestras áreas de trabajo, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Yo igual quiero seguir un poco más, pero quiero saber si hasta acá se entendió, si hay alguna duda, si fui claro. ¿Sí? ¿Sabes que surgió una consulta cuando estaba viendo el último esquema? Y la pregunta es si hay posibilidades de que en los procesos de comunicación que son verticales existe la posibilidad de que haya, digamos, de que el emisor y el receptor sean interlocutores, o eso se da mucho, o eso solamente se da en los procesos que son horizontales, en los procesos de comunicación horizontales. Bien, mirá. El tema del poder y todo. Para poner, siempre en estos casos, para mí está bueno poner blanco sobre negro para que quede bien claro. Cuando nosotros hablamos de este esquema de comunicación, el que es el vertical, y que lo vemos muy claro, la clase que viene vamos a hablar todo de esto. La clase que viene vamos a hablar exclusivamente de este esquema. Nos vamos a centrar acá y vamos a hablar exclusivamente de esto. Pero lo que sí es fundamental es entender que en este esquema, ustedes me pueden llegar a decir que no siempre, es verdad, no siempre es así, pero el receptor termina siendo pasivo. El receptor en estos procesos de comunicación es un receptor pasivo, recibe información y tiene nulas posibilidades de realimentar el sistema, de hacer ese feedback, esa línea que dibujamos. Las posibilidades que tiene de realimentar el sistema y de convertirse él en emisor es muy poco. ¿Por qué? Porque el que tiene el control es el emisor. Piensen ustedes en un programa de televisión. Piensen ustedes cuando se sientan ustedes frente al televisor a mirar un programa, ¿qué posibilidades tienen de discutir con el periodista o con el notero o con la persona que tienen frente a ustedes que le está diciendo algo que ustedes capaz que no están de acuerdo? Las posibilidades son cero, o muy pocas, o casi nulas. Entonces, nosotros, para poder describir ese proceso de comunicación, lo hacemos de esta forma. Y decimos que en ese momento, ese proceso de comunicación que se está dando entre
un televisor que emite un mensaje y nosotros que lo recibimos, si lo tenemos que dibujar, no lo podemos dibujar como vimos al principio. Un emisor, un mensaje y un receptor, los dos a la misma altura, al mismo nivel, porque no tienen el mismo nivel. Hay uno que tiene más fuerza y que tiene más posibilidades de transmitir mensajes a otro. Entonces, en ese proceso de comunicación lo tenemos que graficar de otra forma. ¿De qué forma lo vamos a graficar? De esta. Esta sería la forma de graficarlo. Lo que se pone en discusión es la relación de poder que se establece entre el emisor y el receptor. Es lo mismo, para sacarlo de los medios, la misma relación que se establece entre un docente y un estudiante. El docente le dice, le da la clase, después de darle la clase le dice tenés que leer tal cosa y después te tomo el examen. El que está guiando ese proceso, que es de educación pero que es de comunicación, son procesos de educación y de comunicación, es el docente. El docente tiene una relación de poder frente al alumno. ¿Y cómo lo graficamos? Si lo tenemos que dibujar, ¿cómo es? Se grafica de esta forma. Lo que yo quería vincular... Sí. Una pregunta. Cuando hablas de este esquema en donde hay una verticalidad y en donde el receptor tiene casi nula intervención, es pasivo, no sé por qué lo asocio a, por ejemplo, cuando citaste la televisión, todos los que somos receptores en últimos tiempos a través de las redes y de los, qué sé yo, Twitter, Facebook y demás, tenemos de alguna manera la posibilidad de dar una respuesta, de emitir una opinión. Ahí no estaría, digamos, contradiciendo lo que estás diciendo. Mirá, a ver. Pablo, perdón, no, de San Francisco no escuchamos nada. Bueno, ¿quién habló recién? ¿Las redes sociales? Susana de Tucumán. Susana de Tucumán. Susana, mirá, lo vamos a ver la clase que viene también, el encuentro que viene, pero una lógica tienen, porque por eso está muy marcado, una lógica tienen las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todas esas redes sociales, y una lógica distinta tiene la televisión y los periódicos y los diarios. Son dos lógicas comunicacionales distintas que las vamos a ver la clase que viene. Pero en principio yo te diría que la capacidad que uno tiene de interactuar en una red social es distinta a la que tienen los medios masivos, a la que tiene la televisión o la radio o los diarios. Yo no diría que todo es lo mismo. No sé. Pablo de La Plata. La Plata. En el modelo de premio-castigo, fija una flecha de emisor a receptor y una de receptor a emisor. Sí. Por abajo. O sea, ¿de qué forma es que va de receptor a emisor? ¿Quién habla? Adriana. Adriana, mirá, nosotros, esto está dibujado de forma horizontal. Lo que dijimos es, los sentidos de verdad en este proceso siguen condicionados por el emisor. ¿Por qué? Porque si el receptor está en el foco, está puesto el foco en el emisor. Cuando el foco está puesto en el emisor, hablamos de esquemas que son más verticales. Cuando el foco está puesto en el emisor y el receptor de forma igualitaria o cercana a lo igualitario, hablamos de que es algo más horizontal. Vuelvo. Lo que estamos intentando entender es cómo funcionan los procesos de comunicación a partir de la relación de poder que se establece. Eso es lo importante, no de que si es más vertical o un poquito menos vertical, pero sí que entendamos que no todos los procesos de comunicación son horizontales. Eso es lo importante que tiene que quedar. Profesor. Sí. De acá de Córdoba, profe. Diga. De Rosario. De a uno, Córdoba primero. Profesor, de acá de Córdoba. Yo de todo lo que es el proceso de comunicación, haciendo un resumen de todo lo que usted ha explicado y de las propias experiencias que tenemos dentro de nuestra institución o en lo social, ¿a qué conclusión estoy llegando? De que
no importa si el modelo, o sea, qué tipo de modelo es, no. Para mí el mensaje se da siempre entre emisor y receptor, pero hay siempre una retroalimentación, ¿verdad? Eso siempre tiene mucho que ver acá, variables que juegan en ese proceso. Y no es que va a ser vertical, horizontal, de acuerdo a la posición que yo tengo, sino esas variables que intervienen tienen que ver mucho con el entorno en el cual se está produciendo ese mensaje. O sea, depende del entorno y, digamos, del contexto en el cual se encuentra. Ahí yo lo voy a definir si, bueno, es tipo vertical, pero no es que tenga un concepto que, no, este es vertical y este es horizontal. Para mí serán ambas en todo momento. Excelente. Depende del contexto. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia, yo coincido totalmente con vos. Excelente. Rosario. Hola, ¿cómo te va, Pablo? Sí. Pablo, mi duda surge con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando vos dijiste que tiene que ver con el grado de conocimiento? ¿Qué pasa cuando entre el emisor, y el receptor no tienen ese mismo grado de conocimiento? ¿No se produce una distorsión en el mensaje o va a depender del emisor de tratar de poder bajar ese mensaje al grado de conocimiento del receptor? Bueno, a ver, cuando hay una serie de elementos que no los nombramos porque no venían al caso, pero bueno, ya que salió lo vamos a nombrar. Cuando pusimos el ejemplo de un médico y el familiar de un paciente. Cuando el médico le habla en lenguaje médico y el familiar del paciente le dice no entiendo qué me está diciendo, en realidad ahí la discusión es, ¿hay proceso de comunicación o no hay proceso de comunicación? Porque si uno habla de una cosa o uno habla en japonés y el otro habla en castellano y no se entienden, ¿hay proceso de comunicación o no? No hay proceso de comunicación porque no se pudieron entender entre uno y el otro. Digamos, los conceptos dicen que eso es ruido en la comunicación, así se llama. Hay un ruido en la comunicación. Hay un ruido significa hay una interferencia. Hay algo que no funciona en ese proceso entre emisor y receptor que hace que no se puede establecer el proceso. ¿Qué es? Un ruido. ¿Qué es? Hablan distinto idioma, uno tiene mucho conocimiento respecto del otro, uno habla en un lenguaje que el otro no lo comprende. Eso se conoce como ruido. No hay proceso de comunicación. Y vuelvo un segundo, respecto de lo que habían preguntado en La Plata, este modelo, que lo pusimos en pantalla de nuevo, para, como decía recién la compañera de Córdoba, habla del contexto y habla de la relación entre el emisor y el receptor. Siempre lo que estamos viendo en eso es lo importante que yo quiero que quede. ¿Qué relación se establece entre emisor y receptor vinculado al poder? El emisor dice, se llama modelo de la persuasión o premio y castigo. Si haces lo que yo digo, tendrás un premio. Si no haces lo que yo digo, tendrás un castigo. Por eso decimos que es algo intermedio entre un proceso que sería autoritario y un proceso que sería muchísimo más horizontal. Para poder dar la discusión utilizamos estos tres modelos, pero lo que tiene que quedar en claro es esto que venimos diciendo, que lo explicó muy bien la compañera hace un rato. ¿Alguna pregunta más? Porque yo quiero poner otro concepto, si no hay más preguntas. Bueno, voy a volver al primer... Sí. San Francisco. Sí. La pregunta que quería hacer justamente era si los nombres que tenían cada uno de los procesos. Pero bueno, sí. Ya el segundo ya me lo dijiste. ¿Y el tercer proceso qué nombre? ¿El primero vertical? Este sería vertical o los contenidos. Este está basado en los contenidos. Modelo basado en los contenidos se llama el vertical. Este se llama en los efectos, énfasis en los efectos. ¿En qué efectos produce el emisor sobre el receptor? Se llama modelo basado en los efectos. Y el tercero son los procesos. ¿Y por qué en los procesos? Porque justamente
entre la relación entre el emisor y el receptor, en ese proceso se construyen los sentidos de verdad, se construyen las palabras, se construyen las definiciones. ¿Cómo se construyen las cosas? En los procesos. Vamos a volver un segundo adelante de todo. Yo quiero el último concepto, o de lo último que me gustaría que charlar en esta clase, antes de avanzar un poquito en el trabajo que vamos a hacer, de forma grupal, como dijimos, de esta clase que me lo van a tener que enviar esta semana, y antes de charlar un poquito de lo que va a ser la clase que viene. Hay dos conceptos que son fundamentales en comunicación y que hasta ahora no salieron. Yo pensé que algunos los iba a nombrar, que iban a salir y que no salieron, y que para mí no los podemos dejar pasar por alto si vamos a tener una charla de comunicación, que son los conceptos de objetividad y los conceptos de subjetividad. ¿Qué es la objetividad y qué es la subjetividad? Que es algo que cuando hablamos de comunicación siempre son conceptos que se usan. Siempre uno dice, yo hablo desde la objetividad, o yo lo que te lo digo objetivamente. ¿Quién me puede explicar qué son estos dos conceptos, objetividad y subjetividad? A ver, Bahía Blanca o Aedo. A ver, de acá de Córdoba, cuando vos hablas de objetividad, uno puede usar, por ejemplo, yo puedo explicar un ejercicio matemático dando la teoría de Pitágoras. Después puedo, de eso de la objetividad. Y de la subjetividad, yo puedo hablar acerca de la cuestión racial desde mi punto de vista, desde mi contexto, desde mi historia, desde mi experiencia, de mi vivencia. Sí, la subjetividad, yo pienso que tiene que ver Córdoba. Córdoba, Patricia y yo, Karina. Pienso que la subjetividad tiene mucho que ver con lo que uno lo interpreta personalmente, y que son ideas o opiniones personalmente. En cambio, la objetividad no, es, digamos, más objetivo en cuanto a los conocimientos que tenemos de acuerdo a cómo nos hemos instruido. Muy bien. Bases científicas. En base científica, exactamente. Muy bien. Villa María, ¿qué puede aportar? Quiero escuchar los que no hablaron. Mar del Plata, Villa María. Acá en Villa María. Sí. Para mí objetividad es cuando vos relatás algún hecho o algo sin solamente sin involucrarte, o sea, sin emitir ninguna opinión. Casi siempre los mensajes tienen algo de subjetividad, porque vos cuando transmitís un mensaje le estás imponiendo tu impronta, tu historia, tu información. Es muy difícil de ser objetivo. Solamente cuando transmitís algo teórico, en un marco teórico. Bien. Mar del Plata. Bueno, La Plata. Bueno, la cuestión es sí. De acá de Rosario. Rosario. La objetividad generalmente habla de una separación desde el sujeto y el objeto, digamos, donde yo puedo hablar de los hechos y de la realidad en cierta forma. Y la subjetividad donde hay esa separación entre el sujeto y el objeto del que se habla, aunque me parece que en realidad hay otros autores que hablan de que en realidad todo es subjetivo porque no hay nada que yo pueda conocer por fuera de mi persona. Pero bueno, esas son las apreciaciones que se hablan de objetividad y subjetividad. Bien, bueno, miren, yo lo que les quiero decir respecto de esto, que para mí esta discusión de objetividad es mi punto de vista, cada uno dijo el suyo, yo voy a decir el mío. Yo creo que hay muy poquísimas cosas que podamos decir que son objetivas.
La objetividad es algo que, vinculado a la comunicación, digamos, porque si ustedes me dicen, bueno, la teoría determinada teoría matemática, como dijo una compañera, vamos a estar de acuerdo que eso es algo objetivo. Que hay cuestiones de la lógica que vamos a decir que son objetivas y eso no vamos a estar en discusión. Ahora, dentro del campo de la comunicación, que es lo que nosotros vamos a estar charlando acá durante estos 4 encuentros, vamos a decir que la cuestión de la objetividad es bastante discutible y que cuando nosotros, como en un proceso de comunicación, nos paramos y emitimos un mensaje, cualquiera de nosotros, lo que vamos a emitir es nuestra visión de las cosas. Y esa visión de las cosas va a estar obviamente sostenida a partir de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros creemos, de nuestra propia visión de las cosas. Y lo que nosotros hacemos es, en todo caso, poner en discusión, cuando tenemos una charla o un encuentro o lo que sea con alguien, nuestra visión de las cosas en contraposición con la visión de las cosas del otro. En ese sentido, me parece que estamos bastante en el campo de la subjetividad. Ni que hablar cuando hablamos, volvemos a poner el ejemplo, ni que hablar cuando hablamos de los medios masivos. Cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, que lo vamos a estar viendo en la clase que viene, cada uno informa desde un lugar, desde el punto de vista que informa ciertas cosas y deja de informar, porque obviamente que no va a poder informar todo. Cuando selecciona qué informar y qué no informar, ya hay una visión subjetiva. Y además de eso, ¿desde qué lugar? Porque lo bueno, que me parece que es una pregunta, es que muchas veces la hacemos nosotros hablando con otra persona y le decimos, pero vos desde dónde me lo estás diciendo, o vos desde qué lugar me lo estás diciendo. Ahí lo que le está diciendo el otro es, bueno, a ver, pero explícame desde dónde me lo estás diciendo. En definitiva, me parece que en los procesos de comunicación siempre tenemos que saber es que están mediados por la subjetividad. ¿Por qué? Porque la persona que emite el mensaje lo emite desde un lugar. Ese lugar es un lugar de sujeto. Subjetividad viene de sujeto. Lo hace desde su propia visión de las cosas. Cuando hablamos de subjetividad, hablamos que ese proceso de comunicación siempre se da desde un lugar. Lo hace un emisor desde su lugar. Y obviamente lo hace de su propia subjetividad. Por eso me parece importante, en esta primera charla, que es introductoria y que empezamos a hablar un poco de comunicación, el curso se llama Comunicación Institucional 1 y todavía no pudimos unir las dos palabras, estamos con la primera palabra, que es una palabra que es muy fuerte, que es comunicación, intentando ver cómo funciona, cuáles son los elementos, cómo es la relación de poder dentro de las relaciones de comunicación, cómo juega la subjetividad, cómo juegan los contextos o cómo juega el lugar donde se da ese proceso de comunicación y cómo es el tema de la subjetividad y la objetividad, que es algo que se discute todo el tiempo. La objetividad y la subjetividad, bueno, en los procesos de comunicación decimos que cada persona habla desde un lugar. Lo dice desde alguien dio el ejemplo, dijo la visión racial, desde, bueno, ¿qué pensamos nosotros de las razas? ¿Qué pensamos nosotros qué pensamos de determinada cosa? Lo que pensamos lo pensamos nosotros, cada uno de nosotros desde un lugar. Pero también existen las subjetividades sociales. Podemos decir que cierta sociedad o cierto conjunto somos personas integrantes dentro de las sociedades y las sociedades también tienen sus propias subjetividades, construyen su sentido de verdad. Dice, nosotros como sociedad determinada cosa, pensamos así del asado, pensamos así de lo que sea. Nosotros tenemos una subjetividad que es de cada persona, pero también tenemos una subjetividad colectiva, que acordamos determinadas cosas como sociedad. Así que este concepto también es importante a la hora de hablar de los procesos de comunicación. Subjetividad y objetividad. Yo, por mi parte, comentarles que hay un concepto que también está bueno, que lo vamos a ver en la clase que viene, pero yo se los tiro ahora y yo creo que puede llegar a ser un poco el disparador de la clase que viene. Yo a ver qué piensa, quién lo conoce. Hay un concepto que es bastante, que surgió ahora hace poco, que la clase que viene lo vamos a charlar, que es el concepto de posverdad. El concepto de posverdad. ¿Alguien sabe lo que es la posverdad?
o se imagina lo que es la posverdad? Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, de Aedo soy. Aedo. ¿Cómo sí, es tu mi nombre? nombre es Eduardo. Eduardo. ¿Nos Sí, conocemos? Sí. Sí, sí, ¿Vos? sí, sí. Sí, nos conocemos. ¿Cómo? Sí. Si Sí, no, sí. vos y yo nos conocemos. Sí. Sí, sí. Ah, decime, ¿qué es la posverdad? Decir, en mi opinión, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Decir una mentira como verdad o dar un metamensaje también con eso. Una mentira como verdad o un metamensaje. Bien, ¿alguna otra? ¿Qué es la Y posverdad? de Rafaela. A Rafaela, a ver. A mí me da la sensación que posverdad tiene que ver con que se recibe un mensaje, se emite y se recibe un mensaje, y a partir de ese mensaje surge otra verdad. La gente lo recibe, lo discute, lo comenta y dice no, pero sí, pero si te parás en la vereda de enfrente, no, pero quienes están involucrados, o sea, siempre hay otra versión, o puede surgir otra versión a partir de un mensaje, a partir de ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Marta. Bueno, yo les comento algo. Yo me trae... Sí, decime. Y acá Jimena de Regional Neuquén, yo también coincido con la compañera de que la verdad que desconozco el concepto, pero imagino que puede ser el tema de que la posverdad se refiere a que no hay una única verdad. O sea, no hay una sola verdad, sino que, si no sería verdad nada más, pero al ponerle la palabra posverdad, por ahí imagino eso, que puede ser que no, hoy en día uno no puede decir hay una sola verdad, sino que como que habría muchas verdades. Bien. Córdoba. Profe, yo me imagino la posverdad, si lo vemos desde el punto de vista comunicacional, es como en todos lados nos planteamos, ya sea personales o no, o instituciones, nos planteamos objetivos a futuro, ¿no es cierto? Objetivos estables, objetivos no estables, pero la veo así como una visión a partir de una misión que tenemos. Muy bien. Yo la veo, profesor, veo como que si yo emito un mensaje, es lo que yo puedo influir en el receptor. Y ahí le cambio su creencia de lo que pudo haber sido lo que él cree de algo. Bien. Entonces, ahí me gusta, ahí me va gustando. ¿Qué más? A ver, profe, lo que pasa en los medios. A ver, de a uno. Lo que pasa en los medios hoy en día. Lo que pasa en los medios. Por ejemplo. Es construir una realidad a partir de un mensaje y llegar como objetivo. A ver, un minuto, La Plata, ¿quiere decir algo? ¿La Plata? No es la construcción de una, verdad sería, pero a través de hechos que no están verificados o no están comprobados, entonces se construye como, comienza como rumores o como, información no real, comprobada, con la que se construye un hecho que, es así porque a través de todos esos hechos no verificados se toma esto como la verdad. Sucedió así. Bueno, ahora voy yo. Lo relaciono con la visión, porque es a partir de algo que ya tenemos y es como que lo queremos mejorar, llegar hasta tal punto, como diciendo la verdad, tenemos que llegar acá. ¿Sí? Bueno, a ver, redondeamos la clase. Momento. Sí. Queremos dar un ejemplo de Rafaela. Dale, yo ejemplo. pensaba que, Gabriela es mi nombre, yo pensaba que tal vez puede venir orientada a las famosas tres verdades, la tuya, la mía y la verdad. Bien. Vamos a
redondear porque esto lo vamos a... La clase que viene arrancamos desde acá. Ahora, para mí la posverdad miren, cada año la Real Academia Española incorpora en el diccionario una palabra, producto de todos los procesos que se dieron ese año, todos los productos, las discusiones sociales que se dieron, la Real Academia Española año a año incorpora una nueva palabra en el diccionario. En el año 2015 la palabra fue emoji. El emoji son esas caritas amarillas que mandamos por los celulares. ¿Y por qué introdujeron esa palabra? Porque se dieron cuenta, o ese año, existe una comunicación que ya no es verbal. Ya no le mandamos, no escribimos un mensaje que dice un beso. Le mandamos a alguien una carita con un beso. Eso altera todo el proceso de comunicación. O no le mandamos un abrazo, le mandamos un muñequito amarillo que está abrazando a otro. Emoji fue la palabra que se utilizó en el 2015, que la Real Academia Española ingresó en el diccionario. Y en el 2016 la palabra fue posverdad. Posverdad, que lo vamos a ver la clase que viene, y la clase que viene arranca desde acá, desde posverdad, es un concepto que dice que ya está en discusión la verdad en términos absolutos. Antes un periodista decía esto era la verdad y todo el mundo decía eso es la verdad. Ahora está en discusión. El concepto que el trabajo va a ser a trabajar o investigar un poco sobre este concepto, que ahora vamos a dar la pauta, dice, ya no existen. Cada uno, lo acabamos de decir, está ahí en la pantalla, cada uno de nosotros tiene nuestra propia, cada uno de nosotros ve el mundo desde su lugar, tenemos nuestro campo de experiencia y tenemos nuestra propia subjetividad. Ya no importa que venga otro y nos diga, no, vos estás equivocado porque lo que vos pensás es incorrecto. Lo que nosotros buscamos son ideas que estén cercanas a toda la información que nosotros tenemos y nuestra visión del mundo. Ya no existe un sentido de verdad. Lo que existe son verdades parciales que son más cercanas a lo que nosotros creemos o que son más lejanas. Entonces, lo que se está discutiendo es el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? No sabemos, porque cada uno habla o ve el mundo de nuestra propia subjetividad. Por eso, anoten ahora que la tarea o el trabajo es en grupos que es de 6, 8, 2, 5, lo que quieran ustedes, en grupo, es que se junten, que busquen alguna definición de posverdad y que en 3 párrafos, no trabajos de 10 hojas, en 3 párrafos, y yo preferiría que sea hasta escrito por ustedes, no cortado pegado, pues eso está mucho mejor. En 3 párrafos escritos por ustedes mismos, nos expliquen en 3, en 2, en 1, pero no en 50 hojas, porque después las tengo que leer todas. Brevemente expliquen y discutan y charlen qué es la posverdad, qué es y cómo y qué ejemplo encontramos en el cotidiano. ¿Por qué? Porque eso va a ser la llave o va a ser el punto de inicio para que la clase que viene podamos hablar de los medios y podamos hablar de este esquema de emisor, mensaje, receptor. Como ven, yo les voy a decir esto como por ahí cierre, más allá de que alguno tenga alguna pregunta. Este curso que nosotros vamos a tener de 4 clases, vamos a hablar de la teoría de la comunicación. Vamos a hablar de la teoría de la comunicación como hicimos toda esta clase y vamos a seguir de la misma forma. Vamos a tratar de no politizar el tema, aunque va a rozar el tema político porque vamos a hablar de los medios y vamos a rozarlo. Pero vamos a tratar de siempre hablar de la comunicación desde la teoría de la comunicación, intentar bucear en todo este tema para ver cómo funciona y para nosotros tener más armas en los procesos de comunicación o para poder interpretar un poco mejor las cosas. Eso en las primeras 2 clases. Las siguientes 2 clases, la 3 y la 4, vamos a hablar ya mucho más de instituciones. Vamos a hablar la comunicación dentro de las instituciones. La comunicación es una herramienta.
esa herramienta comunicación, ¿cómo podemos utilizarla dentro de las instituciones? Organigramas, estructuras, las distintas herramientas de la comunicación que tenemos, las instituciones, diagnóstico. Vamos a tener una clase de diagnóstico de la comunicación, mucho vamos a trabajar sobre eso, cómo hacer un diagnóstico comunicacional, cómo ver dentro de una institución cómo funciona. Diagnosticarla significa poder sacarle una foto para poder interpretarla, y a partir de esa foto que sacamos, qué pasos podemos llegar a seguir para poder mejorar. Todo eso lo vamos a ver en la clase 3 y 4. Ahora, no podemos ir a ese lugar sin antes no podemos establecer algunos conceptos básicos de comunicación. Por eso yo decía que comunicación institucional, que son dos palabras, comunicación e institución, las primeras dos clases vamos a centrarnos en la primera palabra, que es comunicación. Vamos a intentar ver cómo funciona, cuáles son los elementos, aprender un poco de eso, ver un poco de eso, para después sumarle la otra palabra, que es institución, y cómo la comunicación es una herramienta dentro de las instituciones. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Si no hay más preguntas... me gustaría saber con qué autor usted ha trabajado en estos esquemas. ¿De dónde sacó esta información? ¿De comunicación? Sí. Mirá, esos modelos, hay un texto que se llama, que yo te lo recomiendo, que es cortito, tiene 10 páginas. El texto, que es de un libro. El texto se llama Modelos de Comunicación y Educación. Modelos de Comunicación y Educación de Mario Kaplun. Mario Kaplun, ahí está. Mario Kaplun es un escritor uruguayo. Y ese libro está bueno también, Una pedagogía de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de educación. Son procesos que van de la mano, son el mismo proceso. Y después hay un montón de autores que si quieren yo después les paso un montón de cosas. Pero en principio lo que hablamos de la clase de hoy quedó claro, no hay preguntas, y la clase que viene nos encontramos y el punto de partida es posverdad. De ahí en adelante. ¿Podrías repetir tu mail? Quiero preguntar. Gracias, profe. Pablo. Mi mail el mail es Pablo, mi nombre, Valleto, B larga, A, L, E, T, O, @hotmail.com. Lo que les voy a pedir es a las personas de todas las regionales que están, necesitamos que nos manden el nombre y el apellido correctamente de cada uno de ustedes. Necesitamos que nos manden el documento de cada uno de ustedes en una planilla, no cada uno individual, sino por regional. Cada regional nos manda una planilla con nombre y apellido y documento. ¿Por qué? Nosotros la semana que viene vamos a empezar a confeccionar los certificados, porque lo que queremos hacer es que una vez que termine el curso en noviembre, entregarlos, ¿no? Que no se nos estire y que sea el año que viene. Terminamos y entregamos los certificados. Los certificados es un certificado de aprobación del curso con resolución que ustedes se los vamos a dar a quienes terminen el curso. Para eso son 4 clases presenciales, son 4 trabajos prácticos grupales y un trabajo final que es de elaboración de una propuesta comunicacional de su lugar de trabajo, pero que va a ser más adelante. Ahora ni lo charlemos. Por lo pronto nos juntamos en grupo y en la semana me mandan un mail con la consigna ¿qué es la posverdad? ¿Qué entienden? Escrito por ustedes, breve. Y nos vemos el viernes que viene a las 12 acá para la segunda charla. A los compañeros que no vinieron y quieren ver la clase, va a estar subida en la página nuestra. La presentación va a estar subida en la página. Sí. Perdón por la interrupción, de Córdoba. ¿Te puedo sacar un minutito de curso para hacerte una consulta sobre la práctica? Sí, de la tecnicatura. Sí, llamame a mi celu.
Ah, bueno, no, pues yo te quería consultar porque nos contestaste por mail que ya las habías recibido, más o menos cuándo tendríamos la nota o si las aprobamos. ¿Cómo es tu nombre? Esa. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Gabriela de Córdoba. Gabriela, ¿qué apellido? Llanes, con doble L. ¿Cómo? O sea, vos me Llanes, con doble L, Llanes, L-L-A-N-E-S. Sí. Estás aprobada, pero no me acuerdo de la nota. Si me escribís un mail, te la respondo ahora. Mandame un mail. Dale. Bueno, yo le transmito a chico porque es una duda general que tenemos todos los de la tecnicatura, Sí, por eso. En tu trabajo lo tengo impreso y está corregido. Escribime y te digo cuándo te sacaste. Bueno, muchas gracias. Bueno. Pablo. ¿Algo más? Tucumán. Sí. Pablo de Tucumán. Sí. Aquí me preguntan si es que va a haber apuntes para descargar aparte de los PowerPoint. Los PowerPoint van a estar subidos a la página. ¿Pero hay algún apunte además de eso? No hay apunte. Va a estar subido el concepto que vimos más va a estar el video del curso más la presentación. Si vos querés que yo te pase bibliografía, yo te paso sin problema. Bueno, dale. Bueno, Pablo de Delta. Sí. Pablo, dos consultas. El trabajo te lo enviamos al mail. Sí. Bien, y la otra consulta, las asistencias, ¿te las tenemos que pasar? No. ¿No se controla asistencia? Se controla, pero lo controla cada uno, cada regional. Está, pero ¿te pasamos el listado con la asistencia o no? Pásenlo, sí, pásenlo. Bueno, listo, gracias. Gracias por la clase. Por nada. ¿Otra pregunta?